grabarlo, grábenlo para después pasárselo. Me da lo mismo. Me acabo de acordar. ¿Y algo más que eso? ¿Alguna de mis compañeros? Somos un montón, qué bueno, no tengo toda la responsabilidad. Muy bien. Y nada, en fin, habíamos pensado en relacionarlo, en empezarlo basándonos un poco en la estructura de Gibson y Graham, con un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar, una introducción con ejemplos de este colonialismo interno, en qué momentos lo europeo logró superar lo de acá, y bueno, desarrollar y una conclusión. Pero nada, eso era un comentario más estructurado de cómo lo pensamos trabajar el texto en sí. Pero Bien, intervención yo ahora, que quiero relacionar esto que vos me acabas de explicar con algunos de los textos de ustedes, tanto de la guía 6 como de las guías anteriores, porque algunos y algunas de ustedes no habían usado tal cual el término colonialismo interno, pero habían hecho una reflexión a partir del término suplantacionismo de sus propias tendencias a suplantar las visiones que no eran tradicionalmente reconocidas como normales, entre comillas, por supuesto. claro. Y habían hecho una reflexión tanto acerca de que habían sido ustedes mismos sujetos de cierto suplantacionismo, como ustedes mismos habían ejercido suplantacionismo sobre otros y otras. Lo traigo porque podría estar ligado a esto que ustedes traen, y en caso de que ustedes le encuentren la hilación, ya sé que por ahí me van a decir, no, ni loco lo vamos a hacer, pero como estaba recomendado en la guía 6 que leyeran los textos de otras y otros compañeros, a lo mejor se les vuelven a iluminar esos textos con este otro concepto también. Lo dejo marcado porque es algo que podría ser interesante. Perfecto, ya me lo sé. Muy Hay bien. alguien que tiene el mic abierto, que tampoco a mí me molesta, pero digo, como para que se vayan turnando. Yo ahora voy a cerrar mi micrófono mientras no hablo, como para esperar, porque no es, vos vas a organizar, Sofi, quién habla, quién no habla, ¿sí? ¿Yo? Como yo me fui 5 minutos cuando ustedes se organizaron, no sé qué organizaron, así que estoy No, al pie de organizamos ustedes. como vimos que somos relativamente poquites, dijimos, bueno, vamos a ser relativamente cortos, entonces, bueno, hablamos del equipo de las Amébites, que estoy hablando yo, acá en nombre de estas bellas personas que me acompañan, y después Guada, que la tengo de este lado, acá. Y Bien. en fin, no, como no éramos muchos, dijimos, bueno, estamos bien de tiempo. Bien, perfecto. Perdón, una cuestión más que quiero marcar. Ponele buena cara, mamá, que te está atendiendo y vos le pones mala cara. Sí, no, yo le di ni el ojo, pero Pecado. le pasa todos los lunes. Ahí está. Muy Bueno, bien. no, lo que quería decir también, y esto lo trajo en su momento tanto Adriana Monzón como Camila Landazuri, ellas dos en particular, y si recuerdo bien también Caro Prats, habían hecho un cierto hincapié en que en el texto de Cusicanqui las imágenes traen algo para pensar también, que ustedes a lo mejor tendrían que preguntarse a ustedes mismas si va ligado o no con lo que van a plantear ustedes de colonialismo interno, pero lo marco en particular porque justamente parte del texto, digamos, nosotras subimos un texto más extenso, pero les recomendamos leer una parte, igual ustedes pueden leer todo lo que subimos. Habría algo para pensar acerca de este tema de tanto la imagen como un documento que trae cuestiones de otros momentos y otras culturas, como a la vez la producción de imágenes por parte de ustedes para relatar, analizar o comentar lo que quieran trabajar.
varios y varias de ustedes ya lo vienen haciendo esto, inclusive, por ejemplo, es tu caso, vos en la guía, la que yo llamo la guía 0, que era la guía de presentación, ya lo hiciste. Además de No, dos vos lo otras que querés es personas. que yo dibuje para una guía, Ana. Ya. ¿Es un logro? ¿Sería un logro? No, yo eso no voy a decir nada ahora. Yo No, digo que no. vos ya lo hiciste y que para mí, tanto vos como otras personas que hicieron eso, algunas personas pegaron fotografías, otras pegaron imágenes de internet, otras, como en tu caso, pegaron dibujo, y otras personas pegaron links a videos. Entonces digo, el aspecto del trabajo con otros soportes y formatos ya estaba presente, inclusive hubo alguien, que ahora no me voy a acordar quién fue, después me puedo fijar en el mail, que también me preguntó sobre cómo hacía, porque ella aparentemente había empezado a anotar primero en un archivo de Word y después se compró, si entendí bien, una libretita, un cuaderno y empezó a hacer cosas manuscritas, entonces no sabía cómo armar todo lo que tenía, y nosotras les habíamos sugerido que de la manera que ustedes encuentren coherencia, ahora estoy hablando más de la bitácora, perdón, me fui hacia la bitácora, encuentren coherencia en el armado de esas partes distintas que tienen, eso es lo que tienen que fundamentar al inicio de la bitácora. Recuerdan que en la bitácora hay un primer párrafo de inicio donde ustedes fundamentan cómo hicieron lo que nos van a mostrar, y después viene todo lo que nos van a mostrar. Entonces simplemente reitero esto porque hay algo del cariz o del tipo de trabajo que vinimos proponiendo hacer en la cátedra de los múltiples medios, que tal vez les venga bien, tanto en la bitácora como en el trabajo grupal. Es decir, Muy no bien. es requerido, no es que lo pusimos como obligación, pero como estamos permanentemente trabajando con distintos medios, lo recuerdo nada más, lo traigo como algo para recordar. Muy Mapu bien. dijo un puntito más de qué, Mapu, ¿cuál es el puntito más que no entendí el comentario del chat? Ah, si dibujas, esto no lo tenía claro yo, o sea, es difícil que vos dibujes para un trabajo académico, no entiendo el chiste porque no entiendo lo que está detrás. Es raro que lo haga. Ah, Es raro que lo haga, pero no puede ser, no sé, no lo descarto. Tengo está un bien, dibujo ahí, tengo ahí un dibujo como que está diciendo, haceme para esto, está pero bien. está gestando todavía no quise, quiere ser el momento de. Está bien. No, es igual que a criterio de ustedes, y sí, yo me acuerdo que vos fuiste una de las que trabajaste con imagen en lo que yo llamo la guía 0, la guía de presentación, Ujú. y a nuestro modo de ver, en el planteo que hacemos nosotras en esta materia, es bueno habilitar y legitimar esos distintos medios de pensamiento y expresión. Simplemente por eso lo menciono. ¿Sabes Hay que otras eso personas, fue sí, uno de los debates que surgió esto de, a ver, debates, charlas, porque un debate es por ahí más un punto y otro, ¿no? Pero en una charla surgió que esto de esto de los múltiples medios que nos permiten en la materia, y que eso es quizás lo que genera la ansiedad respecto a la bitácora, diciendo, tengo la libertad de hacer lo que quiera. Y yo lo hablé con Matías, que ya habrás deducido seguramente por los comentarios que somos amigos con Matías. Yo le decía, Matías, no sé qué hacer, Cama, pues yo lo conozco como Cama, no sé de dónde arrancar y no sé qué quieren que haga. Y él me dijo eso, es que no están esperando que hagas algo específico, están esperando que hagas lo que vos querés hacer. Y, y no sé, fue eso, fue una de las charlas que tuvimos, esto de los múltiples medios que se nos permiten y cómo es desconcertante. Pero en bien. fin, En todo yo no caso, si quiero. quieren, lo vamos tomando mientras seguimos avanzando como algo que podemos recorrer en distintos ejemplos o cuestiones que van a presentar o preguntar. No sé quién seguía, si seguía Guada. Yo, Ah, mal, perdón. yo fui la persona que preguntó de los distintos recursos y la libretita, pero mi Cierto. pregunta iba más a cómo entregar eso, si lo filmaba o escaneaba o qué hacía. ¿A vos qué te parece que sería? Porque ahí, digamos, la pregunta para mí tendría que ser pensada de acuerdo a cuál es tu propósito.
Es decir, por ejemplo, si tu propósito, voy a decir cualquier cosa porque realmente no sé cómo lo elaboraste o cómo lo estás elaborando, pero supongamos que tu propósito sea ir mostrando, por decirlo así, en vivo, un proceso de transformación de algo, digámoslo así. Quizás el video esté bueno porque va mostrando esa transformación. Ahora, si tu propósito es mostrar, por ejemplo, una producción que llegaste a elaborar después de múltiples secuencias y trabajos y que lograste, por ejemplo, condensar en un cuadro o en una imagen, entonces quizás lo que tenés que hacer es sacarle una foto de esa imagen y pegarla en un texto. ¿Entendés lo que digo? Perdón, tenemos... Ahí va. Maiten, perdón, ¿me escuchaste y comprendiste lo que dije? Sí, sí. Y querés explicarnos un poco más lo que estás haciendo como para ver si esta respuesta que te doy te sirve para pensar o no te sirve. Yo no había entendido que me preguntabas en qué formato. O sea, entendía que querías preguntar si podías usar y sí, la respuesta era que sí. A ver, voy a buscar la libretita. Dale, dale. Te esperamos y mientras si alguien quiere... ¿Quién sigue? ¿No? Como no sé cómo se Hola, organizaron ni profe. quién organizó. Hola, ¿Sí? Core Power, acá, Guadalupe, ¿qué tal? Vamos con Empower. Bueno, primero gracias por dedicarnos este tiempo, que es feriado, pero bueno. De nada, yo también. Bueno, nosotras decidimos que nuestro trabajo grupal iba a ser también sobre Silvia, y queríamos, en realidad hoy decidimos relacionarlo con lo que es la genealogía de Gibson y Graham. Y yo quería preguntarle si hay dos conceptos dentro del texto de Silvia, que es el trabajo y belleza. Se nos ocurrió que podíamos partir de ahí. En tanto el significado que tenía ese pueblo y que luego se modificó completamente, ¿no? Bueno, esa como es la estructura básica, pero bueno, como vamos a partir del texto de Silvia, usted lo aclaró antes al otro grupo, ¿no? O sea, vamos a partir no de Gibson y Graham, sino del texto de Silvia. Queríamos saber si esto podía ser. Y por otro lado, también queríamos incluir algunos conceptos, por ejemplo, de las unidades que vimos antes, si eso se puede hacer, Es suplantación. legal. Es legal. Es re legal. Es A súper ver, legal. perdón, vamos a tomar este ejemplo para trabajar un poquito sobre lo que antes también planteaba Sofi sobre la ansiedad que por ahí les da la posibilidad de hacer cosas y que la consigna les permita a ustedes ir pensando cómo resolverlo. Y ahora vamos a hacer como un ejercicio en donde ustedes traten de ponerse en la cabeza de docentes de esta materia, como si ustedes fueran docentes de esta materia. Y yo te pregunto a vos, Guada, si vos fueras docente de esta materia, ¿me dejarías a mí hacer lo que vos dijiste o no me dejarías? Sí, totalmente. Claro. He ahí la respuesta. Totalmente. El tema es Espera que... un segundo. Ahora quiero saber por qué me dejarías. Bueno, porque se relacionan entre sí y porque se relacionan. Claro, justamente, espera un poquito. Justamente ahí está parte de la cuestión, que si ustedes se dieron cuenta, nosotras tratamos de insistir en que ustedes puedan mostrar las relaciones, que en el programa estaba escrito como camino, método, ¿se acuerdan que habíamos insistido un poquito en eso? Entonces, sería legal, y ahí quiero calificar un poquito lo que decía Sofi, como que decía, bueno,
dejan hacer cualquier cosa. En realidad no es tan así, no es que en la materia dijimos hagan lo que quieran, sino que sí fuimos presentando modos de trabajar que a ustedes les dan una flexibilidad sobre cómo presentar sus argumentos con herramientas que nosotras les brindamos y con las herramientas que ustedes traen también. En eso también hicimos mucho hincapié, y en general, digamos que más o menos el 80% de ustedes comprendieron eso rápidamente y lo pusieron en ejercicio. Hay algunos de ustedes que todavía están un poco más tímidos en ese sentido, pero si ustedes se fijan en las consignas y en cómo fuimos trabajando, también esa es parte de la propuesta. Entonces voy a calificar primero un poquito lo que dijo Sofía antes para decir, no sería exactamente cierto que pueden hacer cualquier cosa, porque fuimos proponiendo distintas herramientas, recursos, conceptos, formas de trabajar, pero sí sería correcto decir que existen muchas formas de resolver la propuesta que nosotras damos. En ese sentido sí hay una amplitud. Sin embargo, esa amplitud a la vez tiene que estar fundamentada, y fundamentada de una manera que se pueda mostrar, ver, explicar. Y en ese sentido nosotras en las correcciones hicimos hincapié, por un lado, en tratar de hacerles la devolución de manera que ustedes vieran dónde había cuestiones que, por más que ustedes creyeran que lo estaban explicando, verdaderamente no se entendían, porque eran los saltos conceptuales o cosas que parecían, no era fácil ver la relación que ustedes están haciendo, y también desde la forma de la escritura. Nosotras tratamos de dar un feedback sin que fuera un feedback amenazador, porque a veces la corrección de la escritura puede volverse muy amenazadora, pero tratamos de darles un feedback que ustedes puedan ver que si usan esas formas de escritura, por ahí quien lee simplemente no comprende. Entonces ahí también está puesto el acento, y sí esperamos ver, tanto en la guía grupal como en la bitácora, que los señalamientos que le fuimos haciendo hayan sido trabajados. Nos pasó en la guía 6 que habíamos hecho señalamientos anteriores y volvía a aparecer lo mismo. Entonces, por ejemplo, si Maya Monín separa sujeto y predicado con coma, le devuelvo la bitácora y le digo hacela de nuevo. No, es un chiste, espero que no te moleste, pero digo, justo te vi la cara que entraste, y digo, es algo que habíamos corregido, trabajado, que creo que ya entendiste, ahora le estoy hablando a Maya, y que nosotras esperamos ahora verlo a favor de ustedes, porque además estas correcciones que hacemos las hacemos a favor de ustedes, no es porque yo me ponga maniática, soy un poco maniática, ya se dieron cuenta, pero más allá de mi manía, es porque creemos que son elementos que a ustedes les van a servir en otros contextos, y sí nos gustaría ver que ahí hubo un cambio, una transición, un camino. Si nosotros vemos lo mismo de lo mismo, ya nos queda un poco la duda de qué estuvimos haciendo juntos o juntos. Bien, ¿ibas a preguntar algo más? Sí, bueno, eso queda más claro ahora. Y después, creo que está bastante conectado igual con esto que estamos hablando, pero en la guía decía, bueno, inicialmente de este último trabajo, producir diferentes escritos. Ya me estoy refiriendo más a lo que es la bitácora personal. Y bueno, ahí entra en juego de nuevo como algo amplio. Yo, por ejemplo, mi bitácora es como que el último trabajo que logramos hacer, lo más formal, fue como un informe con un abstract y un desarrollo. Mi pregunta es si la bitácora personal, o sea, no tenemos que presentarla así, porque por ejemplo yo estoy armando, como vos dijiste antes de otra persona, diferentes cosas, diferentes ideas, estoy tratando de conectarlas todas, pero no me va a quedar un escrito de estilo No, es que informe. Como... Sí, sí. Te entiendo la pregunta, y de paso que contesto tu pregunta, contesto la pregunta de Camila, que está preguntando algo que puedo contestar con esto mismo. Por un lado, la bitácora es una bitácora a partir de la clase del 1 de junio, es decir, de la unidad 3. Lo que es cierto es que, como antes dijeron ustedes u otras personas, podrían llegar a conectar
temas de la unidad 3 con temas trabajados antes. Es más, sabemos que es posible y probablemente se dé eso naturalmente. Entonces, si eso aparece en la bitácora, nos va a parecer natural, obviamente. Pero no es, la bitácora no es todo lo que hicieron en la materia, porque eso ya lo vimos, ya lo fuimos evaluando, ya fuimos respondiendo. Acá estoy respondiendo más a la pregunta de Camila. Y tampoco nuestra expectativa en la bitácora es ver un solo tipo de producción. Es más, teóricamente no debería haber ni una bitácora igual a la otra, porque pensamos que cada uno y cada una está trabajando distinto, o, como ya hicimos legal en esta materia, si por lo que fuera se consultaron entre ustedes, también esperamos que eso lo expliquen en el primer párrafo. Por eso les decimos, en el primer párrafo expliquen cómo hicieron lo que hicieron y después muestren lo que hicieron. Entonces puede ser que en el primer párrafo, de nuevo, voy a inventar, vos me digas, para armar mi bitácora, primero la llamé por teléfono a Sofi, de otro grupo, para ver lo que estaban haciendo y qué sé yo, ella me dio unas ideas y a partir de ahí decidí organizarme escribiendo cada día algo distinto, cualquier cosa, estoy inventando cualquier cosa. Y a partir de esa escritura de algo distinto que hice, a la conclusión que llegué es que lo que más me interesó fue tal cuestión de tal cosa, me impactó por tal cosa, y acá en lo que van a ver abajo, profas, se van a dar cuenta cómo fui llegando a eso, o cómo apareció, o algo así. Entonces yo lo que tengo que ver como lectora es que en un primer párrafo me explicás qué te pasó desde que empezaste a leer estos textos hasta ahora, y lo que viene abajo. Ahora, me acuerdo que el 1 de junio Mapu había dicho, si no me acuerdo mal fue Mapu, que ella había empezado a tomar unas notas, y creo que también Leti Arrizana dijo lo mismo, pero como no tenía en la cabeza que le iban a tener que mostrar, eso les causó una cierta tensión. Obviamente ustedes pueden haber escrito 58 páginas y mostrar 5, porque a ustedes, después de pensarlo un poco, les resulta más fructífero, más comunicable, más claro para ustedes mismas, solo 5 páginas de la bitácora. Y eso me lo tenés que decir en todo caso. En el primer párrafo me decís, en realidad yo había escrito 78 páginas, pero después cuando las releí todas me di cuenta que lo que más me interesó fue tal cosa, seleccioné esto y les muestro esto. O no, o me dicen, escribí 129 páginas y se las mando todas y chau. Pero en ese párrafo que yo digo y chau, me tienen que explicar qué lógica tiene eso. O sea, ¿por qué escribiste 120? Estoy diciendo cosas delirantes a propósito, un poquito para ponerle humor. Pero digo, podría ser una cosa o la otra, y en ese yo sentido... escribí 158 páginas. ¿Vos escribiste 158? Perfecto. No, las leemos estoy cargando todas. nada. Leo muy rápido, y leo en más de un idioma, así que no tengo problema. Y me gusta mucho leer. Pero bueno, lo que quiero decir es, sí pensamos que ahí hay algo de ordenar su propio pensamiento. Los comentarios del chat, denme un segundo para terminar de desarrollar esto. Lo que nos parece es que la bitácora es una oportunidad para que ustedes practiquen un modo de organizar su pensamiento. Yo por eso estoy exagerando y diciendo cosas como, bueno, por ahí, entre comillas, tiran 158 páginas, digo cualquier cosa, pero por ahí me ponen un párrafo que no tiene nada que ver, y que yo leo el párrafo y leo las 158 páginas y digo, no, la verdad que no, que acá me están verseando, por decirlo en el idioma que hablan mis hijos en mi casa, ¿entienden lo que digo? Entonces eso no tendría sentido. Ahora al revés, yo escribí, supónganse, 12 páginas, y quiero mandar las 12, porque en las 12 está desarrollado algo que me rompió la cabeza, o que todavía no pude terminar de resolver, o que me interesó en particular, y quiero que mi profesora o mis profesoras lean las 12 páginas, y se las voy a mandar, y por eso les pongo el párrafo para explicarles cómo llegué a esas 12 páginas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, gracias, a ver, profe. Perdón que voy a leer un comentario. Para hacerlo apenas agregaría el texto en el primer párrafo. ¿Está bien? Sí, eso lo comenta Mati, perfecto. Sí, profe, acá sí. estoy. Dale. Porque a mí me pasó eso, que yo soy mucho por ahí de leer e ir tomando notas, entonces me di cuenta que en las notas por ahí escribía pensamientos de lo que iba entendiendo. Entonces, en función de lo que fue la clase de la otra vez, que había que entregar eso,
Lo que estoy haciendo en realidad es pasar esas notas como unos apuntes un poco más prolijos, les voy a sacar foto porque los estoy haciendo a mano, me resulta mucho más fácil para incluso interiorizar el concepto que escribirlo en la compu, que me genera quizás más distracción, por eso lo hago a mano. Y después pensé sacarle la foto y escribir como ese proceso en el párrafo explicando por qué lo hice de esa manera, digamos. O sea, lo que lo que te estoy diciendo ahora, con más información, sería lo que entregaría a modo de bitácora. No sé si está correcto, pero es como lo que voy a trabajar. De nuevo, tratemos por un ratito, aunque sea, de sacarnos de la cabeza correcto e incorrecto. O sea, pensemos si tiene sentido en relación al trabajo que vos viniste haciendo. Yo te escucho y creo que tiene sentido, entonces me parece que es un buen ejercicio. Inclusive, y a mí también me pasa, yo uso muchísimo el trabajo manuscrito, yo escribo muchísimas cosas a mano, después me puedo levantar y puedo ir a buscar un cuaderno y mostrarles. Y muchas veces además hago, digamos, collage de texto que escribo a mano y lo pego en un file digital, porque esa mezcla de texturas del trabajo escrito en computadora con el trabajo manuscrito tiene algún sentido que yo quiero provocar que el lector o lectora le encuentre alguna vuelta a eso. Entonces, por ejemplo, hago ese tipo de cuestiones. Ahora relaciono esto que vos me estás diciendo con lo que decía antes Maiten, que se había ido a buscar la libretita, no sé si ya volvió, y digo que, por ejemplo, yo hace poco hice un trabajito, que ahora no lo tengo para mostrarlo, pero otro día lo puedo mostrar, que es así: yo estoy trabajando con otras dos personas en un artículo que es un poco denso conceptualmente, y para eso seleccionamos 9 categorías. Y cuando nos pusimos a trabajar nos dábamos cuenta que esas categorías estaban todas relacionadas entre sí, y lo que yo hice fue copiar cada una de esas categorías en papelitos manuscritos, así, por ejemplo, como este, no sé si ven, ahora recién anoté que alguien iba a hablar de algo. Hice los papelitos, le saqué una foto a cada papelito y después hice una animación con esos programitas de GIF, que convierten en GIF, esos cositos que son como animaciones. Y la idea que yo tenía atrás de hacer esa animación era precisamente que se pudiera ver las relaciones entre esas categorías. Entonces, hice eso en movimiento porque precisamente me interesaba que se comprendiera que había un movimiento que permitía relacionar todas esas categorías. Esto es una cuestión que yo se los doy como algo que inventé para resolver algo, que era un modo en que yo estaba tratando de pensar algo que era complejo. Entonces, a lo mejor Maiten, no sé si Maiten ya volviste. Está Micaela también que hace una pregunta. Ahora ya en un segundito tomo las preguntas que están por el chat. Esto me obliga a hacer más de una cosa al mismo tiempo, pero bueno, estamos tratando. Maiten, si volviste, o Mapu, no sé si ya terminaste con lo que dijiste o querés agregar algo más. Sí, era más o menos comentar eso porque, por si a alguno le pasaba, como en el caso de Maiten, que sé que ella lo iba a hacer de esa manera, quizás también le servía. Yo lo iba a hacer así, iba a sacar fotos y lo iba como a juntar para entregarlo como, o sea, pasar la foto, digamos, a un Word, porque entiendo que tengo que entregar un archivo, y quizás un PowerPoint no me copaba, entonces dije, bueno, ya que tengo que hacer una parte escrita, lo hago en un Word y subo las imágenes que voy sacando. Yo al menos lo iba a hacer de esa forma, quizás Maiten le sirva como ejemplo. Bien, Era eso. Gracias. Maiten, ¿volviste y querés mostrar el cuadernito? Sí, ¿o no? estoy acá. Sí. ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí, te oigo, sí. Vaya. Nada, yo hice la libretita. La hice como de unas 30 hojas, no sé cuántas voy a usar, pero la hice yo y pensaba ir mostrándola, como ir pasando hoja por hoja en un video. Bien. Me parece que así se ve más como el proceso, el recorrido, que por foto tal vez. Exacto, entonces ahora vos me estás contestando un poco a lo que yo te decía antes. Vos tenés la intención de mostrar un recorrido, y por algo el recorrido en movimiento tiene sentido para lo que vas a decir. Eso es lo que yo espero ver como fundamentación de tu bitácora. ¿Entendés? Ok, sí. Bien. Me voy a tomar un segundito para leer lo que está acá. Entonces, lo de la bitácora ya lo contesté para Camila. Lo de
Mapu ya está contestado. Adriana dice que escribió para que quede más prolijo. Micaela dice, me cuesta la organización de la bitácora para que sea coherente y no se pierda la lectura. Bueno, ese es el proceso que hay que hacer. Ahí es como que no hay receta. Hay que irla trabajando. Igual también sepan, porque ya lo dijimos antes, que si alguna persona de ustedes, además de consultarse entre ustedes, quiere consultar con estudiantes más avanzados, le pueden preguntar a Matías Camalet o a Nicolás Campiti. Así que si cualquiera que está acá hoy en el chat, o aunque no esté en el chat, y quieran en los equipos, quieren una ayuda extra, acuérdense de avisarme pronto, porque ya van quedando pocos días y si no, no van a llegar. ¿Qué más? ¿Quién más estaba para decir algo hoy? Hola, Ana, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En realidad, con mi grupo como que teníamos dudas previas, pero cuando te mandamos el mail preguntándote como que se aclararon bastante. Así que creemos ir encaminados. Muy bien. Lo que decidimos hacer es usar como concepto estrategias postestructuralistas y hacer una introducción de Gibson y Graham, que a Juan Manuel se le ocurrió como recrear una especie de entrevista a ellas, donde queden como claros los conceptos básicos como introducción, y en base a eso intentar relacionar intentar dar cuenta cómo se ven reflejados los conceptos de genealogía, de construcción y performatividad en los escritos de Silvia. Así que estamos redactándolo y estructurándolo. Bien. Algo que me surge como duda a mí es, ustedes se acuerdan que la guía del grupo tiene dos partes. Una es esta, de la que estamos hablando todo el tiempo, y la otra que es sobre el trabajo grupal. ¿Eso lo tienen en cuenta? Sí, que después vamos a tener que anotar tipo qué dificultades tuvimos y cómo lo solucionamos. Sí, esa va a ser, ya la tengo bastante clara. No tanto la solución, pero los conflictos y eso sí. Está bueno, sí, para nosotras es importante esa reflexión que siempre que trabajamos con los grupos tratamos de que se produzca, y como en este caso hicimos todo diferente que otras veces, porque las condiciones nos obligaron, nos parecía también bueno que quedara un registro que a lo mejor sirva para otros grupos. Nunca se va a plantear el mismo conflicto porque los grupos nunca son iguales, pero muchas veces hay formas de resolver las situaciones que están buenas que queden documentadas y se puedan ir recreando o tomando como un acervo, como decimos. Claro, sí, a nosotros más que nada lo que más nos costó fue como arrancar, básicamente, arrancar como a bajarlo al papel, porque, o sea, los conceptos los teníamos, todos más o menos entendíamos de qué hablan las tres autoras, pero medio como, por acá Gibson y Graham, por acá Silvia, no sé qué, y lo que nos costó es como arrancar, literal. Una vez que arrancamos y más o menos como que marcamos el lineamiento por donde queríamos ir, vamos mucho mejor. Bien. Y en esa parte grupal también, lo digo porque alguien lo preguntó en algún momento, no me acuerdo si por mail o en vivo, lo mismo que dijimos antes con respecto a todo el trayecto, es decir, podría ser que ustedes reflexionen sobre un conflicto o tensión o dificultad que tuvieron para la elaboración de esta guía, o algo que, supongamos, se manifestó todo el cuatrimestre y que como grupo trataron de buscarle la vuelta. Digo porque podría ser otra opción y alguien me lo había preguntado y yo lo aclaro por las dudas también. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Vamos a jugar al truco. ¿Cuántos somos? 15, no, demasiados. Yo nada más. Gracias a todos, perfecto. Igual, ¿quién está como anfitriona? Si está Guada como anfitriona, creo que se tiene que quedar hasta que terminemos. Profe, yo soy la anfitriona. Ah, cierto, perfecto, me confundí. Gracias, Flor. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere? Bueno, yo todavía no tengo ideas claras de qué plantear, pero
no sé, estoy un poco con el trabajo grupal, bueno, y con la bitácora aún más perdida, pero con el trabajo grupal con un poco de estrés, porque nos hemos juntado ya 2 veces por Zoom y con el Google Docs estamos escribiendo juntas. Por una parte siento como que en parte se están guiando mucho por lo que yo estoy diciendo, eso me genera como una carga muy grande que no sé cómo gestionar, porque siento como que tengo que decir cosas con sentido y, y no sé, como que me siento un poco cargada con eso y a la vez como que yo misma me pongo esa responsabilidad y esa presión y no sé cómo... ¿Cómo hacer? Sí, sí, sí. sí. Está bueno lo que planteas. ¿Y pudiste comentar esto en tu grupo? ¿Tu grupo está acá hoy? Yo como me voy perdiendo quién es Creo que quién. está... No sé si está. A ver, es que no sé cómo cambiar las pantallitas. Bueno, no importa, si está alguien en tu grupo, estaría bueno que también opine, pero sí, esas dinámicas de los grupos, por ejemplo, esto que comentás, es como decimos nosotros, un patrón recurrente o algo que suele ocurrir muchas veces, que es que se deposita en alguien por alguna cuestión. O a lo mejor soy yo la que acaparo un poco eso y... Un poco y un poco, tal vez. Claro, eso era lo que yo te iba a proponer pensar, que, por ejemplo, por el tipo de personalidad que yo tengo, yo suelo quedar, y siempre hago chistes con eso, como última responsable de muchas cosas. Y por suerte, como soy vieja y pude ir trabajando estos aspectos de mi personalidad, y tengo también buenos colegas y buenas colegas, también un poco ir revisando dónde me coloco yo. Es decir, si supongamos algo que se me había marcado en un grupo que participaba, era que alguien mandaba una consulta y no pasaba ni medio segundo y yo ya la había contestado. Y después yo me quejaba de que al final todos me habían encargado a mí terminar el trabajo en cuestión. Y alguien me decía, bueno, si estás todo el tiempo respondiendo y todo el tiempo te haces cargo, obviamente. Entonces hay algo un poquito para mirar de los dos lados, eso es Claro, lo que estoy proponiendo. Y lo que te preguntaba, si lo pudiste hablar, era porque todavía estás a tiempo, porque todavía falta una semana, de proponer algo en tu grupo, de decir, por ejemplo, yo hice mis aportes y por ahora prefiero esperar, pero hablarlo con tranquilidad para que nadie se sienta ni resentido, ni enojado, ni enojada. claro. No, enojo yo creo que tampoco hay, es simplemente como una dinámica que a lo mejor inconscientemente estamos llevando y que creo como que estamos orientando un poco la manera, a lo mejor yo soy más teórica porque tengo ciertas cosas más claras y no tan de relacionarlo con cosas concretas y siento que el trabajo se está llevando un poco por ese camino cuando a lo mejor podría quedar mejor de otras maneras y no se están teniendo en cuenta a lo mejor simplemente por la inercia esta de dejarse Sí. llevar por... También es cierto que en tu caso particular, vos tenés una formación en otro contexto y con varios de los temas que trabajamos en la cátedra, en donde tú ya entendiste a nivel teórico y a nivel conceptual, creo que la mayoría de los conceptos que trabajamos, quizás algunos en su formulación, en sus autores o en su localización sí te resultó nuevo, pero en términos generales mucho de lo que trabajamos ya era conocido para vos, y hay otras personas que también estaban en esa situación en el grupo. Ahora, como vos decís, en la medida en que se insista en lo mismo, como ustedes mismos, varios de ustedes reflexionaron con respecto a la película El abrazo de la serpiente, se pierden muchas músicas que no escuchamos, por decirlo metafóricamente. Entonces, quizás el desafío para ustedes como grupo es precisamente ese, y está bueno que lo plantee. A lo mejor en esta semana no les alcanza el tiempo y bueno, se tendrán que organizar para poder presentar algo que quede lo mejor que a ustedes les guste, pero está bueno el planteo que traes como para seguirlo pensando. Acá dice Vicky Varela, estamos con Mica. O sea, la pregunta es si se pueden poner en contacto con nosotras. Si se acuerdan, nosotras habíamos dado como fecha tope para preguntar el día 12 de junio, que ya pasó, y a pedido de las masas, renovamos hasta hoy a la hora 24. Es decir, mañana, o algo así había sido, o mañana, que es 16, hasta el 12 del mediodía, algo así. O sea, entre hoy y mañana tendrían, justamente además por eso yo decidí amable y alegremente trabajar en el feriado, porque dije, bueno, si verdaderamente hay tanta ansiedad, hoy hay oportunidad de preguntar.
Lo decimos también por lo siguiente, que es algo que notamos en varios y varias de ustedes, y lo que voy a decir lo digo con mucho cariño y amabilidad también, y es que creemos que es algo positivo lo que voy a decir, y al mismo tiempo les quita a ustedes independencia. Lo positivo es que les gusta comunicarse con nosotras, y a nosotras nos encanta, en particular a mí, que soy muy extrovertida y me gusta mucho relacionarme con la gente, pero bueno, ese es mi mambo, como dicen mis hijos. Pero al margen de eso, lo que nosotras notamos es que eso a ustedes les genera como una cierta, lo voy a llamar dependencia, es como que quieren volver a preguntar y volver a preguntar por las dudas, y yo misma digo, la verdad, eso tampoco está tan bueno, porque si no es como que en definitiva esa apuesta que hacemos a que ustedes puedan flexibilizar el pensamiento, encontrar formas nuevas, argumentar de sus maneras, igual si la vuelven a chequear y la chequean todo el tiempo, se empieza a acabar un poquito esa flexibilidad. Entonces, por eso habíamos puesto la fecha en realidad el 12, y después como nos decían, bueno, todavía estamos en veremos, la extendimos en realidad hasta hoy. Traten de no volver a preguntar, y ya saben que si necesitan ayuda, hemos designado a 2 alumnos que se ofrecieron gentilmente a donar su tiempo, y también pueden ir por esa vía, además de consultarse entre ustedes. Es decir, traten, igual nuestra idea es que si pueden tomar un camino de libertad, de independencia, de ir pensando y de jugándosela, creo que había sido, no había sido Vicky, o sí. Vicky, a ver, te pregunto a ver si había sido vos. ¿Te acordás la vez pasada cuando hablábamos de la otra guía que vos decías, bueno, también está bueno decir yo llegué hasta acá, llegué a este límite? ¿Eras vos? Puede ser, pero no me acuerdo. Sí, eras vos. Ahora que te veo me estoy acordando que eras vos. Te voy a tratar de hacer acordar. ¿Te acordás que la vez pasada que se había planteado esta cuestión un poquito también de esa angustia que daba el término de, o la forma en que planteábamos? Sí, Dale, sí, de decilo. decir, tipo, hasta reconocer cuál es el límite. Es verdad, yo estoy en el grupo con Maya, y es verdad que nos apoyamos un montón en el sentido de que ella ya tiene otra, como lo decías vos, o sea, ya tiene otro recorrido, y está piola, le saca un montón de provecho. O sea, yo al menos personalmente le saqué un montón de provecho a eso, a hacer los trabajos grupales. Pero es verdad que tenemos como distintas formas de elaborarlo, de pensarlo, de proyectarlo y ponerlos en palabras, es como que cuesta mucho. Yo quizás me voy por las ramas, o soy muy sintética, y quizás cuesta como agarrar esos conceptos aislados y entenderlos, que tienen un hilo conductor, y que si hablamos de postestructuralismo también hablamos de Rita Segato, y también hablamos de Gibson y Graham, y también hablamos de Upside Magritte. O sea, es como que cuesta encontrarle el hilo, y a veces nos perdemos un poco. Entonces, lo que hacemos es, cuando a Maya se le prende la lamparita y empieza, yo anoto, y le digo, che, abajo te anoté las ideas, es más o menos esto, y te dice que sí, después, bueno, a eso plantearlo. O ayer dividimos por ejemplo, dividimos el documento, y era, bueno, de la línea roja para arriba ponemos lo que va a ir en la producción, de la línea roja para abajo metemos toda la teoría, y después vamos seleccionando, y de última vamos marcando esto hace referencia a qué, y si ya lo pusimos como que lo borramos, pero le agarra la cosa de no borres nada por las dudas. Entonces es tipo, tranquila, o sea, lo leemos, lo releemos, y es como que tratamos de ir como equilibrando esa cosa de decir, no estamos mal, o sea, sí, falta la mitad del trabajo, pero bueno, si lo pensamos desde el otro lado, ya metimos la mitad. Claro, Falta claro. seguir Siento dándole que sos re la profe de educación física dentro del grupo, Vicky. ¿Por qué? Como que todo organizado y práctico, y como que va haciendo las actividades y ejercicios. Pero es que fuera de joda, o sea, cuando Mai va escribiendo, yo le voy corrigiendo arriba, le voy poniendo una coma, le cambio un conector, le pongo un punto, le digo, che, no hagas oraciones tan largas, y me dice, es que bueno, pasa que yo escribo así. Bueno, está bien, o sea, yo no tengo la costumbre, o sí la tenía, y es como que la cambié. Pero es esa cosa de ir hablando, y quizás desde el día cero nos faltó comunicación, pero porque éramos tipo pequeñas islitas que se encontraron en un grupo y era complicado. O sea... Uy,
Se congeló, ¿no? Sí. Bueno, por ahí... Abrirse, ahí y va. más en este Espera, contexto. te habías quedado congelada, así que recapitulamos de 2 Ahí segundos. está. Sí. No, que... ahí va. Que es complicado, o sea, tratar tipo de conectar muchas cabezas y más en ese contexto. No queremos contestar un grupo de WhatsApp, no queremos sentarnos frente a una computadora a escribir, entonces es esa cosa de, bueno, yo lo hago por mi cuenta, después lo sumo y hasta que le agarramos la mano y ahora por lo menos nos estamos pudiendo encontrar, por ejemplo, para leer el texto de Gibson y Graham, hicimos un Zoom, obviamente Maya tomó la batuta, pero por el simple hecho de que ya lo había trabajado, o sea, ya tenía una postura y era todo más fácil así. O sea, es como verle, yo le digo, mirá el lado positivo, es como que yo le voy con la positividad y se llega, yo creo que se llega a un equilibrio. Lo que sí está piola es que lo podamos hablar igual en el grupo. Claro, por eso yo insistía un poquito en comentarlo en el grupo y también en saber si había otras personas del grupo de Maya, porque por ejemplo estás vos y ya podemos ir escuchando otras voces. Y yo también acá quiero hacer una reflexión que era un poco, creo, el espíritu de lo que traía Maya, y además porque Maya, vos lo comentaste explícitamente en algunos de los trabajos acerca de que la experiencia en Argentina, más allá de que el coronavirus te planteó otro tipo de situación de lo que supuestamente iba a ser tu experiencia en Argentina, si entendimos bien nosotras, vos estabas diciendo que había muchos aspectos de estar en contacto con personas de otro país, o sea, de nuestro país, y de otras lógicas de enseñanza y de otras formas que para vos son interesantes y son nuevas en algunos sentidos, ¿no? Y acá también está bueno pensar creo que vos lo llamaste recién, Vicky, equilibrio, o no me acuerdo bien qué palabra usaste, entre no depositar en alguien siempre el mismo lugar, porque también eso sería lo interesante. Voy a tomar el ejemplo de otro grupo sin dar nombres, pero voy a decir que había un grupo en donde había una persona que al principio de la materia estaba con dudas inclusive de si quería seguir la materia porque se le presentó como un desafío demasiado grande algunas de las cuestiones, y esa persona, por suerte para nosotras, siguió en la materia, y en un momento, hace algunas clases, nos consultó un par de cuestiones, y yo le dije, la verdad que estaría bueno que ahora fueras vos la que explicara al resto del grupo lo que alcanzás a comprender, porque por lo que vemos estás comprendiendo bien, y justamente tu duda al principio era si podías comprender. Entonces, lo que estoy trayendo con este ejemplo es que nuestra propuesta de enseñanza como grupo de aprendizaje precisamente era tratar de que esos lugares, si era posible, se movieran un poco. Ya con el hecho de que estemos hablando de esto de esta manera, yo me siento recontenta porque me parece que es un ejercicio que a veces no es tan fácil de hacer. No es tan fácil de decir, bueno, cómo me siento con mi colega de trabajo, cómo puedo trabajar más tranquila, más contenta, cuáles son las limitaciones que eso presenta o las virtudes que eso presenta. Así que ya me parece que está bueno este ejercicio que estamos haciendo hoy. ¿Qué más? ¿Algo más? Yo también soy profe de educación física, por eso tengo todo ordenado. Sí, justo eso nos hablamos con Vicky hace un poquito. Porque ayer estábamos hablando y yo le pregunté si tenía algún autor o algún libro que tenga una mirada piola de la educación física. Y no me supo decir nada. Yo después te puedo decir, si te acordás, mándame un correo y yo te paso. O sea, el Romero, yo también estudiaba en el Romero, no ve mucho bagaje teórico piola, o sea, no me crucé con muchos docentes que den una piola. Fue complicado, Es cierto, sí, yo tengo muchas anécdotas muy feas de mi cursada en el instituto, la verdad.
también en la facultad, en la escuela, bueno, pues soy de una generación, creo que ya lo comenté, el año 76 que empezó el golpe, yo empezaba el primer año en la escuela secundaria. Creo que ya les conté eso. Y bueno, No sé. y ese mismo año, en realidad yo paradojalmente empecé a tener militancia político-partidaria, que estaba en realidad prohibida. Entonces, esto como una gran ensalada, pero eso otro día lo charlamos porque quizás es más anecdótico, pero voy al simple hecho de que las marcas de las instituciones que nos escolarizan nos pueden quedar muy fuertes. En mi caso, tuve la posibilidad de contar con recursos fuera de la escuela que me fueron permitiendo entender un poco mejor lo que estaba pasando y cómo posicionarme, pero bueno, la verdad que a veces pueden ser situaciones muy traumáticas, más allá de que lo que yo cuento quizás es más extremo en el sentido de que es cierto que en la dictadura estaba en juego la vida, pero inclusive hoy yo veo situaciones de contextos escolares que son muy traumáticas para las personas que estamos en las instituciones y la verdad que no tiene por qué ser así. Así que está bueno que nos propongamos otra cosa. Sí. ¿Qué más? Ah, Sí, dale. no, iba a responderte eso, no de la materia en Dale, particular. dale. Ah, que justo ayer hablábamos con Maya y con Vicky que también, o sea, como que las situaciones traumáticas o excluyentes no solo vienen como de la institución o de los profesores en sí, sino que también a veces se da entre nosotros, entre compañeros, y como que remarcábamos eso de la conciencia en el trato con nuestros pares. Y nada, fue una conversación re interesante. Maya, explaya. No, espera, vamos a aprovechar. Explayate vos, está bueno. O sea, aprovechemos que después, si Maya quiere, puede hablar, pero hagamos el ejercicio en vivo. Hagamos lo que dijo Maya antes, que a lo mejor ella se puede esperar un ratito, que otra persona entre en escena, vamos probando así. No, lo que decíamos en realidad era que como que varias de las compañeras, de compañeras y que yo también, más en el CPU igual fue esta experiencia, pero se repitió en alguna que otra clase, que pasaba que alguna compañera o compañero como que se expresaba con unas palabras, con unos conceptos que no estábamos como tocando en la materia, sino como que evidentemente eran traídos de afuera y con un nivel de profundidad bastante alto, y como que daban por sentado que muchos, o sea, que todos nosotros lo sabíamos y que podíamos seguirle, pero en realidad como que quedábamos atrás. Y a mí en particular no me afectó tanto, sino, o sea, me pareció como, bueno, para hablar como todos, así entendemos todos, pero a otras de mis compañeras sí les pasó como que se hizo replantearse la estadía en la materia, de si se sentía al nivel o no. Y ayer charlábamos y en el momento como que Maya dijo, eso también es como ejercer poder y tipo violencia simbólica, porque es súper excluyente y, o sea, se pone en juego la estadía universitaria de una persona y es horrible. Sí, tal Eso. cual. Sí, es interesante este ejemplo que vos traes porque yo observo mucho eso entre los estudiantes. O sea, eso que vos comentás pasa, por ejemplo, en la vida académica entre colegas. Entre algunas de mis colegas eso es moneda corriente. Muchas veces mi forma de trabajar sobre eso es el humor. Yo uso el humor para tratar de poner de relieve que si alguien, como vos decís, usa el lenguaje en realidad para excluir y no para proponer una idea para pensar, entonces ahí, más allá de que lo que diga sea o no interesante, lo que está ocurriendo es que el lenguaje está actuando como una herramienta para segregar, que es un poco lo que vos estás diciendo. Nosotras notamos que eso es bastante corriente entre las y los estudiantes, sobre todo en materias como esta que recién comienzan, y como vos decís, también se ve que comienzan en CPU. No, esto es ejercicio ilegal del psicoanálisis en mi caso, lo que voy a decir, lo atribuyo a que es un deseo inconsciente de dominación, lo veo así. Y a la vez
es una respuesta fóbica, como dirían los psicoanalistas. Es decir, a algunas personas esa situación les genera miedo, y su forma de procesar su propio miedo es tratando de ocupar el mejor lugar posible, aunque eso quiera decir que deje a otra gente afuera. Nosotras observamos mucho eso, yo eso no lo permito. Ahora en el mundo virtual es más difícil, porque cuando yo enseño en la clase, bueno, alguna vez nos va a tocar estar juntos en alguna clase, cuando nos toquen van a ver, pero uso mucho el lenguaje corporal. Entonces, si yo veo que eso ocurre, no dejo que ocurra, pero no porque quiero que esa persona no haga lo que está haciendo o no brinde lo que conoce, sino porque no creo que sea una buena práctica segregar, básicamente por eso. Entonces, ese tipo de cuestión me parece importante que a lo mejor, porque eso también, y ligándolo con el contenido de nuestra materia, por un lado es una posición conceptual, es decir, si yo como persona quiero agarrar la herramienta que sé usar, que es el lenguaje, para excluir a los demás, me estoy posicionando teóricamente en algún lugar. A la vez es una posición con respecto a la construcción de conocimiento, porque podríamos suponer que lo que esa persona piensa, en el fondo, cualquier persona que sea, ¿no?, es que solamente es legítimo el conocimiento construido con cierto tipo de vocabulario que se originó en cierto momento histórico y que tuvo determinados resultados. Entonces, ahí hay algo para cuestionar, y nuestra esperanza es que parte del recorrido que hicieron en la materia les sirva a ustedes para identificar este tipo de cosas, para procesarlas conceptualmente y para intervenir postestructuralmente o como quieran, digamos. Pero sí, el sentido también de ver estas estrategias hacia el final de la cursada es que ustedes puedan contar también con un lenguaje teórico que si quieren usarlo lo puedan usar, y a la vez que si no desean entrar por el lenguaje teórico, hayan tenido la posibilidad de reflexionar sobre la propia experiencia o la experiencia de los demás para presentarlo a través de un ejemplo. Yo trabajo con alguien hace muchos años que es una persona que es un excelente narrador. Yo soy pésima narradora, ya se habrán dado cuenta. Soy muy mala para contar, no me sale bien. O sea, me encanta hablar, me encanta pensar, puedo conectar ejemplos, pero no tengo esa facilidad que tienen algunas personas de contar historias bien contadas. Por ejemplo, nunca puedo contar un chiste porque nunca me acuerdo ni cómo empieza, ni cómo... O sea, no. Entonces, soy mala narradora, pero trabajo con alguien hace muchos años que es excelente narrador, además de que tiene otros atributos, pero además de todo es una persona que es un excelente narrador, y tiene mucha posibilidad de siempre comenzar las explicaciones teóricas a través de un ejemplo bien narrado. Eso es algo que yo admiro con una reverencia profunda. Espero no morirme sin haberlo logrado, lo estoy practicando. Pero digo, esa también es otra forma. Y hay muchos y muchas de ustedes, por ejemplo, yo me acuerdo de una conversación que tuve, creo que Adriana Monzón está en el chat hoy, que entró como con el chat del marido, me parece. En un momento tuve una conversación con Adriana precisamente acerca de esto, acerca de la posibilidad de entrar primero presentando una narración, sí, sentirme como sapo de otro pozo, dice primero sí estoy. Bueno, ahora estoy hablando de del sentido que puede tener una narración bien contada, y desde ahí a lo mejor ir hacia un concepto, o hacia una estrategia, o hacia un pensamiento. Entonces esas son otras formas de entrarle a lo mismo. Maya, vos querías decir algo, porque yo antes no te dejé a propósito. No, creo que ha resumido, en plan, es básicamente eso lo que hablamos. Adri, o sea, yo estoy en el grupo con Adri y yo quizás soy como más de chamullar, y Adri lo baja súper a lo terrenal. Entonces como que eso también está bueno, porque como que un poco nos complementamos en ese sentido, como que Adri siempre lo simplifica y va al ejemplo directo, que está buenísimo también, y
nada, como que a mí me resirve. Como, Sí, y quiero caracterizar algo un poquito más, que es lo que yo admiro de mi colega, y que también por eso me hizo acordar a Adriana, que no es solamente el ejemplo a tierra, que sí es cierto, a tierra en el sentido de cotidiano, si se quiere, claro, sino claro. bien narrado. Es decir, hay un cuidado por el detalle de la narración, que en realidad es conceptual. ¿Entienden Claro. lo que estoy diciendo? Entonces, Sí. ahí hay algo para prestar atención, que me parece que está bueno que lo pongan en vista, porque es interesante, sí. Y aparte Hola. pienso que, perdón, iba a hablar alguien. No, habla. A ver, Adri, habla, yo ya hablé una banda. Hola a todos. No, lo que yo les iba a decir es que a mí me pasa que yo hice el fines y tuve varios profesores que venían y hablaban difícil. Entonces yo llegué a mi casa, me ponía a leer, a buscar, y cuando lograba entender, a la clase siguiente iba y les explicaba a mis compañeros lo que nos habían querido decir los profesores estos. Por eso lo mío es más, si yo entiendo lo puedo explicar. Si yo lo puedo explicar es porque lo entendí. Y era más fácil para todos, porque no sé, hay profesores que vienen y te hablan te enriedan tanto. Y yo decía, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Si vos me podés explicar lo mismo en el mismo idioma que te hablo yo. O sea, si yo ya sé que vos sos profesor y que siempre vas a saber más que yo, pero explícamelo de una manera que yo lo pueda entender. Entonces para mí es más fácil eso, y me cuesta mucho escribir. Yo si te lo tengo que explicar, te lo explico, pero me cuesta muchísimo escribirlo. Y lo que yo decía, que con mi bitácora, que yo se la envié a la profesora, es que cuando yo la empecé a escribir se me movieron todas las estanterías, me pasaron muchas cosas por la cabeza, y empecé a buscar fotos, y empecé a buscar cosas que me habían pasado. Eso es lo que a mí me hizo sentir todo esto. Por eso mi bitácora va a ser como muy especial. Me movió muchas cosas que me pasaron. Nada, eso era. Y yo quería recuperar de lo que dijiste recién, y ahora voy a tomar un comentario de Mapu, que está hablando sobre algo de Filo para comentar, que vos recién dijiste, bueno, el profesor siempre, ya sé que siempre va a ser más que yo, algo así. No sé, ahí también hay algo para pensar, más o menos, no sé, quizás este no sea el momento y lugar, pero lo dejo señalado para que por ahí ustedes lo puedan ir desarmando, porque toda esta construcción de jerarquías, el más y el menos, me parece importante por lo menos desarmarlo un poquito. Nada más que eso. Mapu, ¿querés comentar lo de Filo que fue tan hermoso? ¿Tenés ganas de...? Sí, no, igual justo que dijiste eso de las jerarquías me hizo acordar a uno de los textos que ahora se me mezclan un poco, no sé cuál de las autoras lo dijo, esto de que cualquiera puede enseñar. Ah, sí, de Rivera Cusicanqui, que ella en un momento dice que se pone en una postura de, en vez de enseñarle al alumno, que el alumno le enseña a ella para cortar con esa posición de sumisión como que el alumno frente al docente. Y me parece que está bueno, yo creo que todos en algún punto enseñamos y recibimos enseñanza y aprendemos. Pero lo que importa es la postura y el lugar en el que nos ponemos con ese saber. Recién yo estaba hablando con Vicky y le decía que a diferencia yo la escuchaba a Maya que contaba que ella a veces se sentía muy responsable cuando explicaba algo porque sentía que por ahí canalizaba mucho la atención en ella, y yo digo que a diferencia de otros compañeros, se nota que Maya es una persona que sabe y que quiere compartir lo que sabe desde un lugar que es para ayudarte a que vos puedas comprender, y que a diferencia con otros compañeros que a veces hablan con palabras o términos que lejos de eso te marcan como una postura de que saben y que vos no, ¿entendés? Entonces ahí está para mí la diferencia cuando uno transmite el pensamiento y el conocimiento, desde qué lugar se ponen. Y en Filo, lo que habíamos aprendido, que ahora no me acuerdo quién lo dijo, tendría que revisar los apuntes, es que da un ejemplo que dice, por ejemplo, que el tiempo es algo obvio, que todos sabemos lo que es el tiempo, pero después cuando tenemos que explicarlo, en realidad no lo sabemos. Entonces que siempre hay que ponerse en una postura de que no sabemos nada, porque desde ahí podemos aprender mucho más. Si tomamos un conocimiento ya sabiendo que sabemos, o desde una postura de quizás superioridad, nos perdemos un montón de información.
Entonces, que me parece que está bueno, digo, que esta materia nos ayudó a entender un poco eso, que a veces creemos que tenemos claros algunos conceptos o que sabemos algunas cosas, y sin embargo, si no nos ponemos en ese lugar de yo sé todo, aprendemos mucho más, incluso de cosas que ya sabemos. Entonces, me parece que esto que decía Adri, que está bueno también a veces corrernos de esas posturas o de esas posiciones y no sentirnos que tenemos como el beneficio por saber, esto del saber poder, ¿no? Bueno, un poco relacionado. Sí, aparte de mí también me parece como que en esta materia no solo, como que no solo es como que te incentiva, a mí me pasó que como que me incentivó a conocer un poco más, sino de cuántas formas puedo llegar a conocer una misma cosa. O sea, como de cuántos lugares como que puedo, como que puedo verlo y puedo entenderlo. Eso es también lo que está bueno. Ah, y lo que quería decir de Maya es que además me parece que como que el planteo no es, verdad, estamos re hablando de vos, Maya, y quizás no querés, pero bueno. Es natural. Sobre eso tengo otra interpretación, que es que nos suele pasar que cuando en un grupo hay alguien que viene de otro lado, es natural que tengamos interés, o bueno, sí, es como otra experiencia que eso sucede muchas veces. Cuando hay personas que vienen de otros lugares, puede ser que se nos plantee esa pregunta. Sí, que como que ella lo plantea más, como que lo propone más desde el lado de construir juntos el concepto que estamos trabajando, como ir transitándolo juntos, más que te voy a explicar algo que vos no sabés para que lo entiendas. Es como más de transitarlo y ver los diferentes puntos, más como un trabajo colectivo que de ella. Eso es lo que me parece que está bueno, que es un poco lo que decía Mapu, desde dónde posicionarse para charlar las cosas. Sí, de ese tipo de intercambio nosotros observamos mucho, a ver cómo puedo decir, está muy limitada mi observación por la virtualidad, pero yo veo muchos indicios en los mensajes de mail y en las cosas que fueron escribiendo y en los comentarios, y pensamos que en ese sentido se fueron trabajando bastantes cosas. Obviamente puede haber mucho en la trastienda que nosotras no hayamos visto, no hayamos tenido oportunidad de observar, y bueno, es así, hay tanto que uno puede ir trabajando, pero en términos generales nos parece que hubo un movimiento interesante en ese sentido. Yo quería volver un poquito a lo que se estaba hablando del lenguaje como una herramienta de exclusión, y yo antes comenté que a veces trabajo desde el humor, y ahora no me va a salir ningún ejemplo por eso de que yo digo que soy muy mala para narrar, pero algo que muchas veces hago, que además a veces se me ocurre, si se me ocurre así de inmediato está bueno porque es mejor todavía, que es que cuando alguien, para mi gusto, está evidentemente haciendo eso, yo me pongo a hablar de cosas que estoy segura que esa persona no tiene ni noción. Por ejemplo, en mi acervo motor está haber jugado al fútbol en cancha de 11 en césped, con botines con tapones. Entonces, como es muy corriente que yo trabaje con colegas mujeres en la universidad de mi edad o más jóvenes por ahí, como ahora el fútbol se popularizó, entre las mujeres quizás no, pero de mi edad más o menos no tienen esa experiencia. Entonces, cuando por ahí me quieren, cortar el rostro con alguna cuestión exclusora, yo traigo un ejemplo como para decir, espera, si yo me pongo a hablar así, la regla del offside. Bueno, justo el offside es algo que está muy popularizado en el lenguaje argentino, pero otras cuestiones, full técnico, por ejemplo. ¿Cuáles son los fulls técnicos en fútbol? No sé, o sea, entonces digo que son pequeñas herramientas que a lo mejor podemos también ir pensando, también para intervenir en lo posible sin violencia, porque el humor en general, a no ser que sea sarcasmo, que ya es otra cosa, permite una entrada un poquito distinta como para que la otra persona diga, ah, bueno, está bien, por ahí estoy, o sea, como que la otra persona ya se da cuenta de lo que pasó sin que yo le diga, me estás excluyendo. Pero bueno, esos comentarios que a lo mejor ustedes ya los tienen en su propio repertorio, pero por ahí pueden venir bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Dudas? Me
me importa mucho la pregunta que habían hecho antes con respecto a las consultas. Es decir, si siguen teniendo consultas, sería como el último día, y la recomendación que les damos es que se pregunten entre ustedes, como ustedes hoy estuvieron en este chat y creo que ya se aclararon varias cosas, ustedes pueden actuar como facilitadores de consultas que otras personas tengan, y si no, sepan que tienen el contacto con esas dos personas de las cuales ya pasamos el correo. Si igual se les perdió en la maroma de correos, vuélvanme a preguntar, pero los conectamos con esos dos estudiantes avanzados que también pueden ser alguien para consultar. Quiero hacer una pregunta yo, que es la siguiente. Cuando yo mando correos desde el aula virtual, ¿les llegan a sus casillas o ustedes tienen que entrar al aula? ¿Sí les llegan? No, llegan. A algunos sí, a otros no. A mí me llegan. Estoy entendiendo. O sea, me dice resumen, esto es un resumen del auto virtual y me aparece como lo que escribiste ahí, tipo un mail. Sí. Sí, a mí Bien. también. Ah, está bien, no, porque había varios y varias que al principio me habían dicho que no les llegaba ningún correo y yo traté de que eso se solucionara y no tenía idea de qué había pasado. A Camila dice que le llega 6 horas después. Bueno, pero más o menos, qué raro, porque yo en general los mando para que estén, o sea, ni bien lo escribo para que salga, pero bueno, está bien, puede ser un delay del sistema, pero les llega. Bueno, y la otra cuestión, para ir cerrando, si es que no tienen nada más para comentar, es que para el día 22, yo entré la otra vez y ya habían organizado todos los horarios. Yo voy a tener la maratón del lunes 22. Ya prohibí en mi casa que me usen la internet ese día, y espero que no se me caiga, porque a veces se me cae igual, aunque no la estén usando. Pero bueno, la verdad que la experiencia, a pesar de que es impuesta por lo de la cuarentena, me parece una experiencia interesante la que se va a dar el 22, y espero que, un poquito para que transmitan en sus grupos, que sea una experiencia que ustedes tengan ganas de hacer. Nosotras tenemos ganas y nos pareció, un poco como habíamos comentado la otra vez, escuchando un poco lo que ustedes traían y qué sé yo, se nos ocurrió armar algo que pudiera satisfacer las miradas de ustedes y las nuestras, y bueno, así que estamos con ganas de hacer la maratón del 22. Leila Sada no vino hoy, ¿no? Porque la otra vez me mandó un Ella es de link. mi grupo. Es de tu grupo. Decirle que hice la clase de danza que me mandó, que es muy gracioso porque es otra... yo ahora, por la situación en la que estoy yo, tengo que tomar clases que me resultan físicamente exigentes, porque como no puedo salir, con energía además, y la clase de ella se va haciendo exigente a lo largo de la clase, pero empieza muy, muy tranqui. Entonces primero me hice otras 2 clases de media hora que son así, tipo full, y después me tomé esa clase. Así que Clase agradezco. de baile, ¿no? ¿Te pasó? Sí, es una clase de danza que está muy buena, y sin embargo, como yo venía diciendo, como yo necesito quemar un poco de adrenalina porque si no después no duermo bien. Bueno, ¿qué más? Budapest, ese cartel de Budapest, ¿qué es? Es una chapita, tipo una patente. Ah, pero de Hotel Budapest, pero es algo, un recuerdo comprado. Ah, no, pensé Sí, que cuando fui a Budapest me lo traje de allá. Ah, porque yo había estado trabajando sobre la obra de Ferenczi, que es húngaro. Y acá tengo el de Amsterdam, que tiene la bici. Ah, sí. No, me llamó la atención el de Budapest porque ese psicoanalista que yo hice el trabajo sobre él es húngaro, era húngaro, así que... bueno, ¿alguna pregunta más o comentario más? Estoy mirando acá los chats a ver si hay algo más. ¿No? Yo creo que no. Bueno. Por mi parte. A ver, vamos a hacer una ronda de... Voy a empezar abril. ¿Algo más querés decir? No, creo que quedó todo bastante claro. Sí. Bien. Me gustaría después que me pases autores de educación física. Dale, mandame un correo, porfa, si no me olvido. Maya, ¿no? Yo, thumbs up, pulgares arriba. Vicky. ¿Todo bien? Bueno, Mapu ya habló. Gilberto Brites, que es en realidad Adriana. ¿Querés decir algo más?
No, quedó ¿No? todo claro, profe. Gracias. Perfecto. Maiten, No, todo bien, gracias. bien. Cami, No, profe. ¿no? Todo ¿Cómo claro, estás de gracias. salud? Que la semana pasada andabas medio más o menos. Y no, ya mucho mejor. Por suerte ya estoy mucho mejor de salud. Buenísimo, menos mal. Gracias. ¿Quién más? Caro. Caro está trabajando, no sé si va a poder hablar. Ah, no, porque acá veo a alguien que es Caro, no sé quién es. Sí, es Caro, Carolina, la que está en mi grupo, pero está trabajando y Bien. no creo que pueda. Ya. Flor, Ahí escribían en el chat, Caro. ¿cómo? Perdón, no escuché. Caro escribió en el chat. Claro. Ah. Quiero hacer una representación con los chicos y no me dan voz. Ja, ja, ja. Ah, bueno, ahí son palabras mayores. Quieren hacer una dramatización para el 22. Muy bueno. Es que Adri y Bueno. Cara están a full proponiendo esa idea de que nos disfracemos y un poco nos estamos resistiendo, pero vamos a ver cómo encontramos un